Audiolibro de Ho'oponopono, tercera parte. Hoy explicaremos las herramientas del Ho'oponopono. Lo principal en el Ho'oponopono es el uso de las frases lo siento, perdóname, te amo, gracias. El Ho'oponopono incesante, del cual el Dr. Len habla, es repetir mentalmente estas frases o palabras antes y durante todo lo que se hace. Al reparar en sentimientos aflorando, aprovechar para hacer esta limpieza. Limpiándonos sobre estos sentimientos, se logra que el programa interno guardado en la mente subconsciente sea eliminado. Siempre es importante pedir a la divinidad que limpie las memorias programadas, responsables de aquellos sentimientos. Pero lo que no hay que hacer es limpiar visualizando el resultado. La respiración Ha. El nombre Hawaii significa el soplo y agua del divino. El proceso de respiración Ha es simple de hacer y cancela memorias. El proceso se hace así: sentado cómodamente, con los pies en el suelo y la espalda recta. Inspire, mentalmente cuente hasta 7, retenga el aire mientras cuenta 7, expire, contando mentalmente hasta 7 y mantenga con los pulmones vacíos por otra cuenta mental de 7. Repita el proceso 9 veces. También puede juntar los dedos índice, pulgar de cada mano, formando un aro, y entrelazarlos como el símbolo infinito, y mantener esta posición durante el proceso. Mientras lo realiza, piense en las frases: lo siento, perdóname, te amo, gracias. El agua azul solar. Adquiere un recipiente de vidrio azul con un tapón no metálico. Ponga agua dentro del recipiente y luego ponga el recipiente al sol o bajo una luz incandescente durante al menos 1 hora. Después de que el agua esté solarizada, puede ser usada de varias formas: para beber, cocinar, tomar un té, lavar las frutas y verduras. El agua azul solar limpia las memorias en la mente subconsciente. Fresas y arándanos. Estas frutas vacían memorias. Pueden comerse frescas o secas. Pueden ser consumidas como compota de frutas, mermelada y jarabe sobre el helado, por ejemplo. El póster Ho'oponopono. Usted lo cuelga en la pared y siempre que lo mire, ya le recordará que tiene que hacer la limpieza. O si usted tiene algún problema, mire el póster y de inmediato este va a neutralizar, borrar la memoria origen del problema. Repita las frases el tiempo que le convenga. El lápiz con goma de borrar. Use la punta con la goma para dar varios toques en ítems que usted siente que contiene una carga negativa. Esta carga tiene que ver con alguna memoria en usted que se está presentando para ser limpiada. Este proceso es muy bueno para deudas, cobros, contratos, etc. Puede usar un cuaderno y escribir los asuntos a tratar y tareas a cumplir durante el día. Ponga la fecha en aquella página, cierre el cuaderno y dé varios toques en la portada pidiendo a la divinidad que limpie en usted cualquier memoria que pueda resultar en problemas relativos a los que están escritos en el cuaderno. Piense en las frases continuamente. Recuerde siempre que usted no está limpiando para obtener resultados.
Usted está pidiendo a la divinidad que limpie las memorias en usted que en este momento están produciendo los problemas en su vida, las ansiedades, conflictos, recelos, lo que sea. El generador de orgón u orgonio, mosalite, es una piedra sodalita azul semipreciosa de forma piramidal. El orgón es el término desarrollado por el doctor Wilhelm Reich para describir y utilizar la energía y sustancias de la vida en sí, energía vital, favoreciendo el equilibrio energético y la fuerza vital del ser humano. También es conocido como prana, chi, energía universal. El generador absorbe el orgón y recicla esta energía si ésta estuviese con la carga nociva de la polución del aire, de las emisiones electromagnéticas de televisores, ordenadores y otros aparatos domésticos. La manera más práctica es colocar el generador de orgón sobre el cuaderno donde haya escrito sus problemas y pedir a la divinidad que limpie lo que hay en usted que está causando problemas y sentimientos ruines relacionados a lo que está escrito en él. Pida a la divinidad que limpie todo en usted, todo lo que usted comparta con otras personas que pueda llegar a causar problemas. Piensa en las frases varias veces. En el desarrollo del proceso Ho'oponopono, Morna fue orientada a incluir las 3 partes del yo, que son la llave para la autoidentidad. Estas 3 partes, presentes en cada molécula de la realidad, son llamadas el Unihipili, subconsciente o niño interior, Ujane, madre consciente, y Aumakua, padre supraconsciente. Cuando esta familia interna se encuentra alineada y la persona está en sintonía con la divinidad, llega el equilibrio y la vida comienza a fluir. Así, Ho'oponopono auxilia en la restauración del equilibrio, primero en el individuo y después en toda la creación. La mejor forma de traer sanación para cada aspecto de nuestra vida y para el universo entero es asumir el 100% de responsabilidad y trabajar con uno mismo. Recordemos que el Ho'oponopono se basa en darnos cuenta de que si alguien llega hasta nosotros, nos está trayendo una oportunidad de mirar lo que está sucediendo en nosotros. Recordemos que el intelecto no tiene la menor condición de solucionar problemas. Él es incapaz de comprender cuando una situación problemática es solucionada por transmutación, como en el caso del Ho'oponopono. Es importante preguntarnos y saber qué es un problema. Por ejemplo, una vez recibí una llamada de una mujer cuya madre tenía 92 años. Ella decía: mi madre está con un horrible dolor en las caderas desde hace muchas semanas. Mientras la mujer hablaba conmigo, yo hacía la siguiente pregunta a la divinidad: ¿qué está pasando en mí para haber causado el dolor en esta señora? ¿Cómo puedo resolver este problema dentro de mí? Las respuestas vinieron y yo hice lo que me fue solicitado. Puede pasar que dentro de una semana la mujer me llame para decir que su madre está mejor, pero esto no significa que no habrá reincidencia del problema, porque puede haber causas variadas para aquello que parece ser el mismo problema. Vamos a suponer que usted viene a consultarme. Yo le pido a la divinidad, por favor, lo que quiera que esté sucediendo dentro de mí, que causó este dolor en usted, dígame cómo puedo corregirlo. Y después estaré aplicando continuamente la orientación recibida hasta que su dolor se vaya o hasta que usted me pida que pare. Lo importante no es propiamente el efecto, sino llegar al problema.
Esa es la llave. Nosotros solo podemos hacer la petición. Digamos que se recomendó a una persona el tratamiento con cierta hierba, la cual no está surtiendo efecto. Nuevamente la cuestión es, ¿qué sucede dentro de mí que hace que esta mujer no reciba los beneficios de la hierba? Y yo trabajo con eso. Me pongo a limpiar y quedo callado, permitiendo que el proceso de transmutación se opere. Cuando sucede que uno se apega a su intelecto, el proceso es interrumpido. La cosa más importante es recordar, en el caso en que un trabajo de sanación no surte efecto, es aceptar la posibilidad de que la causa del problema está en errores múltiples, en múltiples cuestiones y memorias dolorosas. Nosotros no sabemos nada, solo la divinidad sabe lo que está sucediendo. Debemos asumir el 100% de responsabilidad de que fuimos nosotros quienes causamos el problema. 100% de conciencia de que es nuestra responsabilidad corregir el error. Si usted quiere resolver una situación problemática, trabájela en sí mismo. Si la cuestión está ligada a otra persona, pregúntese a sí mismo, ¿qué hay de errado en mí que está haciendo que esta persona me incomode? Las personas solo aparecen en nuestra vida para incomodarnos. Cuando nosotros sabemos esto, podemos superar cualquier situación y liberarnos. Es simple. Lo siento mucho por todo lo que está sucediendo. Por favor, perdóname. Ho'oponopono es muy simple. Para los antiguos hawaianos, todos los problemas comienzan con el pensamiento. Pero el problema no está en el simple pensar. El problema ocurre cuando nuestros pensamientos están impregnados de memorias dolorosas respecto de personas, lugares o cosas. El trabajo intelectual por sí solo no es capaz de resolver estos problemas porque la función del intelecto es apenas la de administrar. Y no es administrando las cosas como se resuelven los problemas. Usted quiere liberarse de ellos. Cuando usted hace Ho'oponopono, lo que sucede es que la divinidad toma los pensamientos dolorosos y los neutraliza o los purifica. No se trata de neutralizar o purificar a la persona, lugar o cosa. Usted neutraliza la energía que usted asocia con aquella persona, lugar o cosa. Por lo tanto, la primera práctica del Ho'oponopono es la purificación de la energía. Entonces, he aquí que algo maravilloso sucede. La energía no es solamente neutralizada, ella es también liberada. El resultado es una pizarra totalmente nueva, lo que los budistas llaman el vacío. El último paso es permitir que la divinidad entre y llene el vacío con luz. Para hacer Ho'oponopono, usted no necesita saber cuál es propiamente el problema o el error. Usted solo tiene que darse cuenta de que está teniendo un problema, sea físico, mental, emocional o cualquier otro. Después de esto, es su responsabilidad comenzar inmediatamente la limpieza diciendo: lo siento, por favor, perdóname, te amo. Gracias.